Ya la tenemos. Cuando la tengan, pueden decir gloria a Dios, aleluya. ¿Cuál es la cita? Es Apocalipsis. Acuérdense que estamos en Apocalipsis, capítulo 6, verso 9, 10 y 11. Ahí también hubo otro pequeño error, no aparece, pero estamos hablando de Apocalipsis, capítulo 6, verso 9 al 11. ¿Ya lo tenemos? Dice así la bendita y eterna palabra de Dios: cuando abrió el quinto sello, vi bajo del altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Verso 10. Clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Verso 11. Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Está tremendo esto. Está tremendo. O sea, como le está diciendo, le está comentando y respondiendo: espera a tu tiempo. Espera, porque el clamor de esos mártires de la tribulación está de manifiesto. Y vemos el quinto sello, ese clamor. Hay que reconocer que mientras los sucesos relacionados con la apertura de los 4 primeros sellos se desarrollaron o se desarrollarán en la tierra, el escenario del quinto sello es celestial. Pongan atención porque dice: vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Capítulo 6, verso 9 de Apocalipsis. Podemos ver que dice almas debajo del altar. Y este cuadro nos recuerda lo que se hacía en el altar de los sacrificios del Antiguo Testamento. Y dice: y derramarás toda la demás sangre al pie del altar. Éxodo capítulo 29, verso 12. Y Levítico capítulo 4, verso 7 dice: y echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto. Permítame tantito que aquí se me escuchó un poco de eco. Ok. Y echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto. Levítico capítulo 4, verso 7. Así como la sangre, que es la vida o alma de los animales, se echaba al pie del altar, las almas de los que den su vida por su fe en Cristo Jesús se encontrarán debajo del altar celestial. ¿Sí? Tal vez dirán: ¿cómo está esto? Bueno, vamos por parte. ¿Quiénes serán estas almas? ¿Quiénes son o quiénes serán? Pero el texto lo dice muy claramente, que eran almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Verso 9. Algunos estudiosos suponen que se tratan de los mártires de la iglesia de todos los tiempos, especialmente los que murieron debido a la persecución bajo el Imperio Romano y bajo la Inquisición católica. Ya ve que hubo mucha masacre y todo lo demás, pero no,
¿No es así? Sin embargo, hemos presentado pruebas de lo que la iglesia será. La iglesia será arrebatada por Jesús antes de la tribulación, por lo que esta teoría resulta inaceptable. Es inaceptable. Además, pueden observar que estos creyentes piden justicia. Ellos piden venganza sobre los que están morando sobre la tierra. Serán los que hayan quedado después del arrebatamiento, como lo vimos en Apocalipsis capítulo 3, verso 10. Y podemos ver que Pablo se refirió a esto. Esto es importante que analicemos los estudios pasados para que podamos entender. Porque las pruebas ya le hemos presentado. Lo vimos en Apocalipsis capítulo 3, verso 10, pero Pablo se refiere a este tipo de persecución contra los que decidan dar su vida por el Señor. Cuando escribió en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Ya está ese misterio de la iniquidad, pero hay alguien que está deteniendo que no avance. Hay algo que está sosteniendo de en medio. ¿Y quién es? ¿Quién cree que es? El Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo es el que está deteniendo. Pero cuando se ha quitado junto con la iglesia, entonces el anticristo perseguirá tanto a judíos como a todo aquel gentil que rinda su alma a Cristo. Ahí es cuando va a empezar. Ahí es cuando va a haber problemas. Ahí es cuando el anticristo va a perseguir a todo lo que se rinda ante nuestro Señor Jesucristo, ya sea judío o ya sea gentil. Y la pregunta, ¿habrá convertidos durante la tribulación? Porque muchos dicen que no, pero a mí no me crean, ni crean a las personas o al predicador o aquel que dice que tiene la palabra. Todo el mundo tiene la palabra y tiene la verdad, pero vamos a la verdad, que es la palabra de Dios. Y para evitar que algunos alberguen esperanza de salvarse después del arrebatamiento de la iglesia, muchos predicadores rechazan la idea que haya salvos durante la tribulación. Temen que los que crean que habrá otra oportunidad no se esfuercen por vivir una vida digna, una vida santa, para ser arrebatados. Algunos sugieren que los que aparecen debajo del altar en esta visión serán judíos o judíos exclusivamente. Sin embargo, los hechos revelados de este quinto sello y Apocalipsis capítulo 7, verso 13 al 17, que lo veremos la próxima semana, dan a entender que los mártires de la gran tribulación serán tanto judíos como gentiles de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas. Capítulo 7, verso 9. Los que estén dispuestos a dar su vida por el testimonio de Jesús serán hechos mártires y héroes de la fe. Observemos estos detalles. Acuérdense que estos mártires van a ser los que se queden. Nosotros no nos pensamos quedar. Estamos hablando de los que se quedaron. Porque ya nosotros lo vimos anteriormente, que somos o seremos arrebatados, o los que murieron en Cristo van a ser
levantados y transformados en un cuerpo glorificados, y después los que estemos con vida seremos arrebatados y transformados inmediatamente en un cuerpo incorruptible. Ya lo hemos visto, ya lo vimos. Ahora, tenemos que observar que estos mártires serán presentados en el cielo inmediatamente después de la apertura y la mortandad del cuarto sello que vimos la semana pasada. Indica que vienen de la tribulación. Esto es importante, analizar cada uno de los sellos, pero aquí tenemos que analizar el cuarto sello para poder ver quiénes son los que está hablando en este verso 9, capítulo 7. Segundo, que aunque se haga alusión a ellos como almas, estos habrán resucitado de la muerte y estarán por ese momento como cuerpos glorificados. Por eso dice que después serán transformados. Y podemos preguntar, ¿qué factores contribuirán a su conversión? Y debemos aclarar que en el periodo de gracia y de la evangelización por la fe habrán sido terminados cuando el Espíritu Santo y la iglesia ya no estén aquí, sean quitados. Segunda de Corintios capítulo 6 verso 2 lo podemos ver. Muchos despertarán y se darán cuenta muy tarde a esta realidad que la Biblia nos describe y dirán: tenía razón. Tenía razón la palabra de Dios. Tenía razón los pastores y evangelistas que hablaban sobre el arrebatamiento y predicaban el evangelio de verdad. El evangelio de Jesús y el evangelio que le dejó Jesús a los discípulos, y nosotros también somos sus discípulos. Y recuerden que el evangelio será predicado en esos días precisamente como lo anunció el Señor Jesús en Mateo 24, verso 14, para que lo vean en casita. Ahora, ¿qué clamaban a gran voz estas almas? El clamor en forma de pregunta de esos mártires es otro detalle muy significativo para identificarlos. ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, nos juzgas y vengas nuestras sangres en los que moran en la tierra? Verso 10 lo leímos. Y la respuesta divina a su clamor, podemos ver en primer lugar, se les da un privilegio especial. Y se les dieron vestiduras blancas. Esto indica que se trata de santos que murieron como mártires por el testimonio de Jesús, pero resucitaron y sus cuerpos han sido glorificados. Gloria a nuestro Dios. Y en segundo lugar, se les ordena esperar hasta que se complete el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Verso 11. Voy a repetir. En segundo lugar, se les da una orden: esperar hasta que se complete el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Y aquí aprendemos dos cosas. Aquí aprendemos. Dice, primero, este acto tendrá lugar al final de la primera mitad de la tribulación. Estamos hablando de 3 años y medio. Segundo, que habrá otro grupo quizás mayor que durante los 3 primeros años anteriores, o los 3 años y medio.
de la gran tribulación. Sufrirán el mismo tipo de muerte. Apocalipsis capítulo 7, verso 9 y verso 17 lo pueden confirmar. Ahora, vamos a ver el sexto sello. Y dice Apocalipsis capítulo 6, verso 12. Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Aleluya. Está duro. Fíjense, un terremoto mundial. Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto. Algunos piensan que esto o este sello son totalmente simbólicos, que no se deben de tomar como predicciones de desastres físicos. Pero analizando profundamente estos pasajes, nos damos cuenta de que, aunque contienen implicaciones espirituales, no hay razón para negar el cumplimiento literal de estas profecías. Y podemos ver que a lo largo de la historia ha habido terremotos de enormes proporciones, como algo muy tremendo que sucedió hace algunos años, más de 4 siglos, 1556, donde murieron 830,000 personas en China. Y hemos visto el incremento en número e intensidad de estos fenómenos naturales por todas partes del mundo en las últimas décadas. Podemos ver de México desastres, terremotos. Se ha incrementado, y si analizamos que cómo eran los terremotos, no eran seguidos, no eran frecuentes a lo que está sucediendo hoy actualmente. Se ha incrementado, se ha intensificado estos fenómenos por todas partes. Pero en muchos años han habido muchos desastres naturales. Pero debemos admitir que es posible que se desencadene un sismo global subterráneo en el cual se activen todos los focos explosivos de todas las fallas geológicas del mundo. Y Jesús lo advirtió en Mateo 24, verso 7. Ya lo había anunciado, y lo ha anunciado, que habrá terremotos en diferentes lugares. Y todavía falta. La luz del sol y la luna se opacará, verso 12. Y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Está tremendo. Y apenas es el sexto sello. Nosotros estamos acostumbrados a los eclipses de sol, de la luna. Nos damos cuenta por los noticieros en muchas partes. Estos fenómenos se anuncian, que estos pasajes serán el resultado de explosiones, incendios, inmensas nubes de polvo y cenizas volcánicas. Todo esto hará que el sol se ponga negro y que la luna luzca como sangre por no recibir la luz del sol. Con todo lo que estamos viendo hoy en el espacio, no es difícil que atendamos esas profecías y le demos el sentido literal a lo que le corresponde. Hemos visto aeropuertos, carreteras que han tenido que quedarse fuera de servicio temporalmente por incendios, erupciones volcánicas, otras causas naturales. Y nos preguntamos, ¿cómo le irá al mundo cuando se estén derramando todos estos juicios de la tribulación? Porque no es ni tan siquiera
el derramamiento de las copas. Es nada más la tribulación y la gran tribulación. Son 3 años y medio, más 3 años y medio, 7 años en la cual se va a sufrir. Los que se queden van a sufrir tremendamente. Y Dios ya lo había enseñado, lo había profetizado a través del profeta Joel, donde dice: daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columna de humo. Verso 30. Y el 31 dice: el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Joel capítulo 2, verso 30 y verso 31. Porque esto ya es el día de la venganza de Jehová. Estamos viviendo todavía el día de la gracia. Lo vimos también al principio de, creo que fue la tercera clase. Vivimos en los últimos tiempos, los últimos días, los últimos momentos de la gracia. Pero esa gracia se va a acabar cuando el Espíritu Santo sea quitado y la iglesia sea arrebatada. ¿Verdad? Entonces, después de esto viene la tribulación, la gran tribulación, y después viene la ira. El día grande, el día de la venganza de Jehová. Nos pueden confirmar en Joel capítulo 2, verso 30 y verso 31. Una lluvia de meteoritos producirá pánico y angustia. La ira de Dios será sobre las naciones. Verso 13. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Cuando tenemos nortes aquí en Veracruz y nortes de una magnitud huracanada, se caen hasta los techos, vuelan los techos, se caen los postes, los árboles caen sobre los camiones. Hay a veces que los camiones se quedan sin en la parte de arriba, el toldo es sacudido y quedan pelón por la magnitud de las ráfagas de los vientos huracanados de los nortes que azotan el Golfo de México. Y eso es nada más ligeramente un ejemplo, porque lo que se está anunciando y estamos viendo que las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Imagínense lo más difícil y duro que va a suceder. El cielo atmosférico de la tierra desaparecerá. Y aquí tenemos que poner atención a lo que le voy a decir. Verso 14. El cielo se desvaneció como un pergamino. Le dio vuelta en la vuelta. Y aquí no se habla del cielo de Dios, o sea, el tercer cielo. Ni siquiera del cielo de los planetas, sino el primer cielo. El anillo atmosférico que rodea la Tierra. Precisamente la desaparición de este aro protector será lo que dará lugar a la lluvia de meteoritos y de otros elementos siderales que caerán sobre la tierra en esos días. Y esto también producirá los trastornos en el comportamiento de los grandes astros y causará cambios en el clima a nivel universal. Esto será aterrador, de pánico. Invadirá a la gente de todo nivel. Apocalipsis capítulo 6, verso 15 dice: y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo, y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes.
Esto indica que ningún pecador quedará al margen de los efectos de los juicios divinos. En los altos estratos sociales vemos a reyes, funcionarios públicos, ricos, jefes militares, políticos. En los niveles también inferiores estarán en las masas compuestas por siervos, por libres. Todos tratarán de huir de Dios, como lo hizo Adán y Eva en el huerto. Sin embargo, no escaparán. Clamarán a los montes y las peñas en lugar de clamar a Dios. Fíjese. Verso 16, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Verso 17, porque el gran día de su ira ha llegado. Dios santo. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? ¿Quién? Y si analizamos que esta oración de angustia y desesperación sigue un patrón de conducta materialista y humanista de los que viven lejos de Dios y contra de la santa voluntad del que vive y reina. ¿Por qué no claman? Escóndenos, Señor. Escóndenos del rostro del que está sentado en el trono. En lugar de arrepentirse, tratan de aplacar la ira del Cordero, como lo están haciendo los que den su vida como mártires para aceptar a Jesús como su Salvador. Esto nos enseña que tenemos que buscar y siempre tener la mira de Dios y no decir que los montes nos cubran. Tenemos que buscar el rostro de Dios, alejarnos de lo que nos está o nos puede impedir a llegar a mirarlo frente a frente, a estar con Él, a estar en la boda del Cordero y en la fiesta del Cordero. Y como último, la pregunta de todas las semanas, los miércoles: ¿estamos listos? Prepárate. Preparémonos. Cristo viene pronto por su iglesia y nos está permitiendo de que analicemos, lo busquemos con desesperación, con entrega y con un corazón sincero, porque la ira de Dios va a ser tremenda. Y aquel que piensa, no, ahorita no tengo tiempo, me voy a esperar. Estos que están pasando de panzazo, podemos decir, que estaban clamando, ellos se quedaron, pero se salvaron por no negar a Jesús, y le costó su cabeza. No estarán en la boda, solamente estarán en la fiesta del Cordero. Pero yo quiero estar en la boda y en la fiesta, en ese glorioso encuentro con nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y después con el Padre amado. Bendito es nuestro Dios. Preparémonos, amados hermanos, y seguimos con las alabanzas, que ahora sí creo que ya se resolvió el conflicto. Así que Dios les bendiga y adelante. Gloria a nuestro Dios.